Hola, mis pequeños literatos. En esta ocasión vamos a conocer qué fue la generación del 27. Antes de descubrir qué fue esta generación, debemos saber sobre unos hechos históricos que experimentaron los poetas de esta generación. En el siglo XX se dieron muchos acontecimientos históricos de gran relevancia. Por ejemplo, en España se dio la dictadura de Primo de Rivera durante los años de 1923 y 1930. Todo gracias a un golpe de Estado que buscaba dar solución a la crisis que sufría el país por diferencias entre la alta burguesía, las clases medias y el ejército de la época. En el mandato de este dictador bellaco se pusieron en marcha varias medidas fuertes para los españoles, como la prohibición de la bandera y el himno catalán. También se restringió la lengua catalana en el sector privado, junto con la implementación de una política de mano dura. Además, se dio paso a la formación de un grupo llamado la Unión Patriótica, que era un partido dirigido por un militar que seguía el modelo fascista impuesto por Mussolini en Italia. Un feo panorama en esta etapa de dictadura, ¿cierto? Luego aparece la Segunda República Española en los años de 1931 y 1939, y con ella muchos españoles sufrieron la Guerra Civil Española en el año de 1936. Esta guerra fue provocada por una disputa entre grupos de izquierda y derecha que deseaban el control del poder político en todo el país. Los triunfadores de esta guerra fueron los republicanos españoles, es decir, aquellos que se identificaban con los pensamientos liberales o de corte izquierdista. Varios poetas españoles que se identificaban con este pensamiento político fueron refugiados o exiliados a los países de México y República Dominicana. A estos hechos le sumamos las repercusiones ocasionadas por la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, esta última iniciada por el Führer Adolfo Hitler. Durante esta guerra, los países desarrollados fueron víctimas de la Gran Depresión de los años 30, con la caída de la bolsa y la crisis mundial, generando gran escasez de alimentos en muchos países. ¿Se imaginan ese momento, mis pequeños literatos? Si existía hambruna en países que supuestamente estaban estables en términos económicos, ¿qué quedaba para los países subdesarrollados? De todas formas, en el campo literario, estos hechos no fueron impedimento para el surgimiento de la generación del 27, ni mucho menos para la aparición de sus miembros, quienes eran un grupo de poetas españoles que tenían una afinidad en común por haber estudiado juntos y compartir las influencias literarias para la creación de sus obras, las cuales fueron difundidas de forma clandestina a pesar de haber sido vetadas por el gobierno español de la época. Ahora sí, mis pequeños literatos, ¿qué fue la generación del 27 y por qué se le dio ese nombre? La generación del 27 fue un grupo de poetas españoles que en el siglo XX, para el año de 1927, tuvieron su primera reunión pública en la celebración del tercer centenario de la muerte de Luis Góngora. Era un grupo muy unido y colaborativo entre sus miembros, quienes solo querían expresar libremente las emociones que sentían en el momento por medio de sus poemas sin representar un pensamiento revolucionario ni ningún tipo de inclinación política o social de forma explícita. Históricamente, desde la literatura, la generación del 27 se caracterizó por la particularidad de sus obras, el empleo de una poesía pura en sus inicios, con un enfoque al arte hasta llegar a una poesía humanizada, la cual hacía énfasis en la expresión de los sentimientos y temas tabúes como la homosexualidad, todo con la influencia del surrealismo y otras corrientes vanguardistas de la época. Por otra parte, este tipo de poesía contenía un lenguaje orientado hacia la intelectualidad y la belleza, y en ella se hacían presentes las figuras retóricas como la metáfora. La mayoría de los poemas de esta generación tenían una estructura de los versos que obedecían a un carácter clásico como un soneto, villancico o romance, siendo las técnicas más utilizadas por estos poetas, fuera de la métrica o de la forma de los poemas, los versos libres, los versos blancos y los versículos. Ortega y Gasset destacó la labor de este grupo de poetas desde una visión crítica y descriptiva de su estética por medio de su ensayo, La deshumanización del arte de 1925. Este filósofo español expresó que dentro de la generación del 27 se proponían diferentes estilos y lenguaje,
sin renunciar a las formas clásicas, pero también se hacía la presencia de nuevos temas e imágenes a la poesía española, desde el mundo de los sueños, reflejando las impurezas de la sociedad española de la época con mensajes ocultos de denuncias y de burlas dirigidas contra las instituciones políticas. Los representantes de la generación del 27 son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Emilio Prado, Manuel Altolaguirre y Dámaso Alonso, pero quienes más resaltaron de este grupo fueron Federico García Lorca, quien en sus creaciones poéticas siempre es un tema repetitivo y es el del sentimiento del destino trágico del hombre y la imposibilidad de la realización del ser humano. Entre sus obras principales están el poema del Cante Jondo y el romancero gitano. Luego tenemos a Luis Cernuda, un escritor reconocido tardíamente gracias a su poesía centrada en los temas como la soledad, la añoranza de un mundo habitable, el ansia de belleza y el amor. Entre sus obras más representativas están La realidad y el deseo, Los placeres prohibidos y Las nubes de desolación de la quimera. Otro gran autor fue Rafael Alberti, quien tenía dos pasiones, la pintura y la poesía. Este poeta cultivó ambos estilos dentro de sus poemas, presentando en sus obras la unión múltiple de influencias literarias. Entre sus obras más importantes estaban Marinero en tierra, Roma, Peligro para caminantes y La arboleda perdida. Y también tenemos a Vicente Alessandri, quien se destacó con su pesimismo vital y su gran talento. Este poeta español creía que el hombre era la criatura más penosa del universo, que significaba dolor y angustia. Entre sus poemas representativos encontramos Historia del corazón y En un vasto de dominio. Definitivamente, la generación del 27 no solo proporcionó grandes obras literarias, sino que también sirvió de influencia creativa para otros campos como la pintura, el cine, el teatro y la escritura a partir del contenido de sus poemas. Lastimosamente, el grupo no continuó unido y se desintegró después de la muerte de García Lorca. Después de conocer a este grupo de poetas, mis pequeños literatos, ¿creen que podría existir un grupo como la generación del 27 en los próximos años? ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus respuestas y suscríbanse al canal.